seguimos con toda la actualidad, minuto a minuto aquí en Crónica HD. Ya el equipo se está acomodando. Luego de una jornada en el día de ayer que dejó en materia de análisis muchísimas cosas. Un día donde podemos decir que podemos discutir el fondo, pero me parece que lo que no podemos discutir y tenemos que estar de acuerdo es en las formas. Hubo una multitud impresionante en las calles, en todo su derecho de manifestación, pero creo que es muy discutible la forma. Creo que estamos frente a un momento muy crítico de contagios a nivel nacional y me parece que merecemos una reflexión a partir de lo que sucedió en el día de ayer. Vimos imágenes que dieron en algunos casos mucha tristeza. Me parece que tenemos que reflexionar acerca, insisto, de las formas, porque estamos haciendo un esfuerzo enorme todos, toda la ciudadanía, y me parece que esto es un ejemplo malo para todos, inclusive para los que fueron y participaron en estas marchas populares y manifestaciones con cientos de miles de personas agolpadas, agrupadas, poniéndose en peligro ellos y en consecuencia a todo el resto que hoy, por ejemplo, que es el Día del Padre, seguramente la inmensa mayoría no va a poder estar con sus padres, dado que tenemos que respetar el aislamiento, tenemos que cuidarnos, pero es una gran contradicción el hecho de realmente de en una acción poder llegar a tirar todo por la borda, gran parte del esfuerzo enorme que venimos haciendo todos los argentinos. Insisto, esto no es una crítica al reclamo, todo reclamo es genuino y debe ser escuchado. Me parece que sí tenemos que reflexionar fuertemente en esto que estamos viendo y observando, que es el no cuidarnos y el romper con un principio básico que es lo que dicta la ley. Nos puede gustar o no nos puede gustar, pero hoy hay un decreto vigente y tenemos una responsabilidad social, porque claramente ayer no hubo fuerzas policiales, no hubo ningún tipo de accionar de ningún gobierno, ni el nacional, ni el del gobierno de la ciudad, ni el provincial, en el caso de las provincias que también hubo estas manifestaciones, que hay que decir que fue una manifestación a nivel nacional. Y esto no es bajarle el precio. Se entiende perfectamente el reclamo en el marco de una desesperación enorme que tiene que ver con el encierro, con la pérdida de trabajo, con la pérdida de un montón de libertades que estamos todos sufriéndolas y padeciéndolas. Ahora, no hagamos el penal en contra, no generemos esto para ir más para atrás. Aquí, como ustedes saben, este horario es de mi amigo y compañero Diego Moranzoni, quien va a estar unos días en su casa, pero quiero estar con él en comunicación. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Agus, ¿cómo te va? Feliz Día del Padre para todos. Feliz día para vos también y para Amaro, Acá estamos. para ese hijo que tenés tan adorado, que todos los días subís historias. Diego, a ver, estoy acá un poquito tratando de reflexionar, que me parece que es lo que debemos hacer. Lo que pasó en el día de ayer fue muy fuerte. Sí. Me parece que es una expresión que hay que escuchar, que el gobierno la tiene que escuchar. Pero como decía Sí, al claro. comienzo, me parece que el fondo uno lo puede discutir. Lo que no podemos estar discutiendo en esta instancia son las formas. O sea, tenemos que estar de acuerdo que lo que se hizo ayer no está bueno, no está bien. ¿Cómo lo ves vos? No, por supuesto. Yo creo que lo que pasa es que los reclamos van por dos carriles. Para mí es muy válido el reclamo de la gente que quiere laburar. Obviamente que no sé si es la forma, básicamente por el riesgo de contagio que honestamente, Agus, ayer recibí no menos de 100, 150 inbox, mensajes de Instagram, de gente con casos de coronavirus en trabajos. En mi trabajo hay la secretaria, 4 empleados, 3 cajeros del supermercado. El virus está lamentablemente cerca. Ya los casos no es un amigo, un conocido, sino ya se empieza a acercar a un contacto directo o un contacto directo. A mí me pasó, me tocó muy cerca, ustedes lo saben. Por suerte no tengo el virus, me dio negativo el hisopado, pero me parece que nos tenemos que cuidar.
Después yo creo que hubo un trasfondo político por otro lado que eso, honestamente, bueno, para mí habría que discutirlo después en otro contexto, que me parece que muchos de los reclamos tenían que ver con las libertades individuales. Yo estuve viendo ayer la transmisión por el programa de Crónica, la vi a Juli, y muchos de los reclamos de la gente tenían que ver con el tema de las libertades y el atropello a la República. Y ahí ya me parece que se filtra mucho el discurso político, Agus, no sé si coincidís. A ver, yo creo que tenemos, sí, dos, si querés, más de dos, pero digo, dos columnas vertebrales para analizar, que una tiene que ver con lo político, la oposición. Tienes una oposición más responsable y otra oposición mezquina que aprovecha este tipo de cosas como para sacar algún tipo de rédito político e inclusive ponerse esa cucarda como si esta manifestación representaría a un determinado partido y lo quieren llevar como agua para su molino. Me parece que esa es una equivocación de la oposición grave en un momento, insisto, de una fragilidad de país institucional, sanitaria, que está por encima hoy de los políticos. Entonces digo, tenemos por un lado la discusión, si se quiere, política, que plantea, por supuesto, este discurso que entra en un montón de cosas, porque la gente ayer manifestaba un montón de cosas, también hay que decirlo, y es genuino. Digo, insisto, esto no es bajarle el precio, esto es no quitarle la voz a la gente que quiere expresarse. El punto acá es lo que hicieron para expresarla, que es lo grave, me parece que es muy grave. Y vos fijate, lo digo, acá estamos mostrando solamente un lugarcito de la República Argentina, pero esto fue extenso y extensivo para todas las ciudades y pone en peligro, como bien decís, Diego, este virus no es un invento, como algunos dicen, en la marcha, es un virus que existe, que está en todo el mundo, no es algo que sucede acá en la República Argentina, y es realmente descabellado ver a las personas una al lado de la otra, gritando, muchísimas sin barbijo, no manteniendo, por supuesto, la distancia social. Y en lo que te decía con respecto a los reclamos, creo que había una mezcla de situaciones, ¿no? Algunos con respecto a lo que representa Vicentini, la propiedad privada, había una dirección. Y también hay que ser justo, porque también algunos te quieren bajar el precio y decir, no, acá van los gorilas, van la clase alta. Se veía gente trabajadora, se veía gente con autos. Sí, claro. De hecho, hay memes donde lo ponen como memes, ¿no? Que no tiene nada de memes, pero digo, con autos súper humildes, gente en la manifestación. Es transversal. Yo creo que tenemos hoy una Argentina, lamentablemente, sí, en una grieta constante, igual, ¿no? Igual creo que más allá de la discusión política, sigue representando, o sea, a mí me pareció, si bien grave, comparado con otras manifestaciones o otras marchas, creo que la gente, al tener miedo, o sea, había gente, sí, es gravísimo, gravísimo. Es un reclamo válido en algún caso, por supuesto. Yo creo que, sí, ahí estamos viendo imágenes, había gente, pero no estaba repleto, o sea, hay cierto temor en la sociedad. Hay gente que decidió no hacerlo. Pero había muchísima gente, Diego. Las columnas que había de autos era impresionante. En este marco estamos hablando, ¿no? En este marco, digo, de confinamiento, de cuarentena, es muchísima gente. Es muchísima gente, pero sigue representando, más allá de las posturas, o sea, yo siento que la gente, la gran mayoría, Agus, también hay que decirlo, la gran mayoría está respetando el aislamiento, la gran mayoría está en cuarentena. Me parece que lamentablemente se filtra, tal vez por el tema de Vicentín, que habría que analizarlo, podríamos estar horas analizándolo, un debate y se filtra la oposición, pero no sé si los dirigentes opositores, porque yo no escuché a los que están en función, como Larreta, manifestándose a favor de la manifestación de ayer. Hay que ser muy responsable también eso para los dirigentes, porque estas imágenes que estamos viendo pueden traer después consecuencias en la cantidad de contagiados, que te repito, Agus, yo no tengo, la verdad que estuve hablando con mucha gente ayer, más que estoy en casa, y hasta el viernes no puedo ir a trabajar, y la verdad que no tengo tiempo para charlar, y la cantidad de casos positivos, que obviamente o sea, todavía no se han dado oficiales, en todo lo que es el AMBA, que me están llegando, realmente es preocupante, me asusta. Bueno, claramente la curva en estos últimos días ha crecido exponencialmente y es
Es lo que, a partir de la reunión que hubo entre el gobierno provincial y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el viernes pasado, es que entró a cocinarse, y la reunión que va a haber mañana con el presidente de la Nación, esta posibilidad de volver a lo que es fase 1. Ahora yo te pregunto, Diego, ¿vos creés que la sociedad está en condiciones de ir para atrás después de ver lo de ayer? Porque acá hay una cosa que es fáctica, que es real. Digo que el gobierno puede disponer volver a fase 1. El punto es que después la sociedad lo cumpla. Y si no lo cumple, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno para que lo cumpla? Porque claramente, digo, a la fuerza no la va a poder sumar en algo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces digo, ¿hasta qué punto sirve ir para atrás si en los hechos después eso no sucede? Yo no sé si esto de ayer es un antes y un después. Yo creo que es una pregunta. Mira, yo creo que no sé, lo que pasa es que también, Agus, ayer, o sea, estos días estuvimos viendo casi 2.000 casos, o más de 2.000 casos. Si esto se multiplicase, y ya vamos a tener, no sé, 5.000, 6.000, 7.000, hay que ver también cómo impacta el factor miedo, el miedo al contagio, pero también la situación, llegando a los 100 días y viendo el panorama económico. Yo también entiendo el malestar de la gente y que la gente quiera salir a trabajar. Por eso te digo, yo no creo que haya un levantamiento civil, porque la verdad que la ayuda del gobierno está llegando. O sea, obviamente nada es suficiente porque el gobierno no puede generarle a ciertos sectores los ingresos que tenía. Es imposible, eso digo. Es realmente imposible. Es imposible generarle a un trabajador lo que genera trabajando desde el Estado. Bueno, ahora, digo, tampoco podés contenerlo en el tiempo con 10.000 pesos de un IFE. No lo podés, o sea, y esa conciencia tiene que estar. Tiene que estar porque tiene que haber algún instrumento para poder paliar el tiempo que haga falta a cientos de millones de personas. A ver, en el IFE hay más de 10 millones de personas que se inscribieron. O sea, es imposible realmente. Entonces, creo que hay una disyuntiva muy grande respecto de cómo continuar para adelante. Y lo de ayer, digo, recién veíamos imágenes del Obelisco, pero también previamente, si podés decir, me ponés las de Santa Fe, porque esto te voy a decir, esto se extendió, no fue un reducto capitalino de la capital federal. Digo, acá hubo mucha gente que salió. No te olvides que en el resto del país no están bajo las mismas condiciones de aislamiento. ¿Me explico? O sea, no estamos, o sea, el AMBA es una cosa, el resto del país es otra. Yo creo que en algunos lugares fue una marcha 100% política. Por eso te digo, para mí hay dos lecturas. Yo creo que en este momento, a mí me preocupa básicamente hoy la lectura sanitaria, porque después la cuestión política de grieta, históricamente la vamos a seguir viviendo, sintiendo, y cada uno va a marchar o manifestarse del lado que se pare de la grieta. El problema es que esta marcha de ayer se brinda dentro de un marco donde un país que venía medianamente, o sea, conteniendo la pandemia, y esto no es por un error, esto es porque llegó el pico, el famoso pico que hablábamos en marzo, que uno lo veía, bueno, no va a llegar el pico cuándo va a llegar. Bueno, yo qué sé, no soy médico, pero yo que lo veo cerca de todo esto. Sí, a ver, el famoso pico tampoco uno tiene claro si va a ser o no lo va a ser, si van a ser más casos. La verdad es que hoy por hoy, al ritmo de contagios que tenemos, me decían en la semana que en términos de camas, no de respiradores, de camas, la saturación puede ser en muy poco tiempo. Porque digo, a un ritmo al ritmo de 2.000, 2.500 personas por día no hay capacidad que aguante. Ahora también lo que digo es... Pará, es importante decir esto, que de las 2.500 personas que dan positivo, no todas requieren de hospitalización. No, claro. Pero sí de aislamiento, Sí de aislamiento, pero te podés aislar en tu casa, o sea, hay que ver, pero no es que... No, el 100% no, claramente no. Porque si no, no hay sistema sanitario en el mundo que dé abasto. Imagínate que hay países que tienen cientos de miles de casos positivos, no todos fueron, o sea, creo que el 5% requiere hospitalización porque son graves, o sea, son casos que se manifiestan más gravemente. El resto no. No, yo hablaba respecto de las camas, que también es como bien decís, que no todos necesitan una cama porque algunos pueden aislarse en su domicilio, pero digo, cualquier porcentaje que le pongas a 2.500, a 3.000 personas por día, pensá que cada aislamiento es, no menos lo estás viviendo vos, digo, no menos de
14, 15 días. O sea, un paciente tiene aislado, tiene 15 días, requiere 15 días una cama. Y acá sumamos de a 2.500 todos los días. Estás hablando de muchísima gente. No, es mucha gente. En mi caso particular, que también quiero aclararlo porque me siguen llamando, y hay como, viste, se repiten cosas y mismo nosotros a veces somos responsables. Sí, está bueno. Cuando yo me escribí, mucha gente me decía, bueno, pero diste falso negativo, ahora están todos con el falso negativo. Es muy poco probable, o sea, yo me hice un estudio 6 días después, 5 o 6 días después de haber estado en contacto con Lizzy y me dio negativo. Y ya pasaron 11 días. Los 10, 11 días y no tengo síntomas y mi resultado es negativo. Por lo tanto, tengo que cumplir los 14 días para que en una eventualidad no transporte la carga viral que ya en el hisopado me dio que no tengo. Totalmente. Es que todos no, a ver. Porque con ese criterio del falso negativo, todos los que se testean se tienen que volver a testear. La Reta, viste que se hizo 2 testeos, pero la Reta es el jefe de gobierno. Me parece lógico que ante un negativo se haga otro. No, pero también él decidió, digamos, tomarse unos días de aislamiento por recomendación médica y por protocolo. Lo que estamos haciendo en tu caso es cuidarte a vos y cuidar al resto, pero no porque tengas COVID positivo, simplemente por una cuestión de protocolo sanitario, que es lo que indica hacer. No, está claro. Pero no tengo COVID. Es importante porque todo, viste, ¿tenés COVID? No lo tengo. Gracias a Dios. Lo podría tener incluso y no tener síntomas, pero por eso también decidimos, Agus, hacer un hisopado privado. Seguro. Porque tampoco tenía... Porque para hacerte un chequeo de los que te paga el Estado, tenés que tener síntomas. Más allá de haber tenido un contacto estrecho. Lo que yo les digo a todos, porque lo que estoy leyendo, es que lamentablemente vamos a empezar a tener todos contacto estrecho con gente, por lo menos en el AMBA, y en algunos lugares en particular, con gente que tuvo contacto estrecho con alguien que le dio positivo de COVID. ¿Me explico? Totalmente. Sí, claro. Eso es parte de lo que se viene en estos días. Bien. A ver, Diego, quiero ir sumando aquí al equipo. Está Melina, está Jorge, está